Vamos a hablar de esto. A mí, y yo lo he dicho 800 veces, a mí el dinero que tenga cada uno, si está conseguido de una forma legal, allá cada cual con lo que él tiene y con el patrimonio que él acumula. Eso es una cosa personal. Lo que ya no me parece personal es que te embargue Hacienda. Lo que no me parece personal es que tú vayas diciendo qué malos son los especuladores y resulta que tú tengas una empresa que se dedica a la cuestión inmobiliaria y no lo digas. Lo que me parece mal es que empieces a tener requerimientos de Hacienda o qué casualidad, justo cuando está mandando en el gobierno de la nación tu partido y tú hayas montado esas sociedades para meter bienes justo en ese momento. Eso ya no me parece bien. ¿Y quién ha hecho eso? Pues una persona que luego nos da lecciones de pobreza, de que hay que repartir la riqueza, etcétera, etcétera, que es la señora Elena Valenciano. Y como nadie lo cuenta, pues lo vamos a contar en este programa. Porque además los datos están sacados del registro mercantil en el año 2010. Digo yo que podremos dar información del registro mercantil, le moleste a quien le moleste. Pero bueno, se incorpora ya con nosotros Ramón Tamames, bienvenido, y se incorpora Manuel Saz, del Partido Popular de Alfaz del Pi, que nos va a contar algunas de las cosas que ocurren en ese municipio, un municipio en el cual está el marido de Elena Valenciano, está como arquitecto municipal, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el vídeo en el que contamos cuál es la situación de esas sociedades año 2010, registro mercantil. Atención. En vez del sueño americano, prefiere el europeo. Quiere volver al Parlamento para seguir viviendo bastante bien, por cierto, de la política. Lleva 37 años en el PSOE. Podría tener un currículum intenso, pero no es así. Dice tener estudios de Derecho y Ciencias Políticas. Dice porque no los ha terminado, ya que se aburría. De familia acomodada, y algo se le ha quedado. Mientras da consejos, que hubiéramos preferido que el rey se sometiera a una intervención en la sanidad pública, porque sigue siendo una excelente sanidad. Ella elige una clínica privada en Benidorm para curarse una neumonía, y eso que tenía cerca de su casa un hospital público. Defensora férrea de la educación pública. Una educación de calidad y para todos. Y uno de sus hijos estudia en un colegio de gestión privada en Alicante. A pesar del buen sueldo que tiene Elena Valenciano y su marido, arquitecto municipal de Alfaz del Pi, al menos han tenido un terreno en Villajoyosa. Pero no vayan a pensar que ha sido esa su única propiedad. Poseería más, pero a nombre de sus empresas. Una vivienda unifamiliar de más de 130 metros cuadrados y una finca de unos 2.000 metros. Estas empresas fueron embargadas en 2010 por no cumplir con sus compromisos fiscales. Elena Valenciano, una mujer que defiende el socialismo de salón y por otro lado prefiere vivir como un rico mientras gasta el dinero de los pobres. Bueno, pues esa es la situación de la candidata socialista a las elecciones europeas. Manuel, luego te voy a preguntar algunas de las cosas, pero yo me voy a acercar al plasma para que repasemos un poco la situación de esas dos sociedades, año 2010, formaban parte de su patrimonio, vamos a llamarlo de alguna manera, familiar. ¿Qué tenía en esas sociedades? Bueno, les voy a dar los nombres directamente. Lejana Gestión Patrimonial. Bueno, administrada por, aquí no hay mucha duda, ¿verdad? Una señora que se llamaba Elena Valenciano. Vale. Dedicada a la compraventa de fincas rústicas o urbanas. Vamos, lo que tradicionalmente llama el Partido Socialista la especulación. Bueno, pues ella tenía una sociedad dedicada a la especulación. Bueno, era propietaria de una finca de 2.000 metros cuadrados. Bueno, esto cada uno que lo llame como quiera, pero tiene toda la pinta de ser un inmueble de utilización, cada uno que le busque la utilización que quiera. Pero a mí me da toda la sensación de que son bienes que, bueno, pues bien merecería el comprobar si son personales o si son empresariales. Adquirida con una hipoteca, con una superficie construida de 275 metros cuadrados. Vamos a ver lo que ocurrió con esta sociedad, porque casualmente tuvo que acabar siendo embargados una serie de bienes por Hacienda porque no pagaba impuestos. Yo no sé si esto lo piensa contar la señora Elena Valenciano en sus mítines de campaña. Ha sufrido reclamaciones administrativas por deudas tributarias. En 2010 se les notificó una orden de embargo en una de las cuentas. 4 meses después se les volvió a embargar otra cuenta bancaria. Llamativo, no sé yo si lo va a decir en la campaña electoral. Vamos con la segunda de las sociedades que tenía, en este caso estaba administrada no por ella, sino que estaba administrada
por Javier Dudaeta, que es su marido. Bueno, pues esta otra sociedad llamada Picuda Ideas se dedicaba a servicios técnicos de arquitectura, urbanismo, ingeniería, gestión e inversión inmobiliaria. Volvemos a lo mismo, hombre, debe ser eso que ellos llamaban especulación inmobiliaria. Vale, empresa propietaria, una superficie construida, una finca 136 metros cuadrados. ¿Qué acabó ocurriendo? Bueno, recibió 2 apercibimientos, 20 de abril y 22 de mayo de 2009, para más señas, ¿vale? De gestión tributaria, Diputación de Alicante. Acabaron en embargo el 20 de julio y el 20 de agosto de 2009. Hombre, este tipo de información me da que no ha recorrido muchos diarios, pero me parece un tanto significativa teniendo en cuenta que viene de la persona, Carmen, que va a representar al Partido Socialista y que va diciendo que es un abuso esto de no pagar impuestos, que son un abuso las estructuras patrimoniales, que es un abuso el fraude fiscal, cuestiones que yo, lo del fraude fiscal sí que lo comparto, pero para todos, ¿eh? Claro, ese es el problema, que el discurso es siempre para los demás, o sea, siempre el que especula es el empresario que malo, que tal, el que no paga impuestos. Bueno, ahora están reclamándole todo el día a Cañete que diga si es propietario de una empresa o no, que lo ha dicho, y que se sepa no ha dejado de pagar los impuestos. A mí una persona que va que quiere tener un mensaje mínimamente coherente, esto es absolutamente incoherente. O sea, una persona que vende, que hay que, en fin, que la vivienda, que no se le puede echar a la gente, que hay que darle las viviendas de los bancos, que los bancos son tal, que los que no pagan impuestos hay que llevarlos a la cárcel a todos. Oye, por favor, pero vamos a ver, una mínima coherencia con el discurso. Yo solo pido coherencia. A mí me da igual que esta señora tenga 27 pisos, pero como tú dices, esa empresa que es propietaria de una finca con una casa, eso me temo que tiene muy poco que ver con una empresa y mucho más con tener una casa y en una parcela en un sitio determinado, para uso propio. Yo no me creo que una si empresa... tú lo tienes en una sociedad, yo no sé lo que ella ha hecho. Lo que sí que sé es que si tú lo tienes a título personal, pagas impuesto de patrimonio. Claro, y si lo tienes en una sociedad, no pagas impuesto de patrimonio. Y lo tienes en tu declaración, no a nombre de una empresa. Deduces toda la cuota del préstamo a diferencia de cuando lo adquieres como es de verdad, que es en tu patrimonio personal. Y luego pero sobre todo es la incoherencia. Manuel. No, decía que luego esas fincas que se están comentando tienen 2 hipotecas, 150 y 300.000 euros, que es una cantidad que no se le dan a cualquiera, y a un interés del 3,5%. A ver quién de nosotros consigue una hipoteca ahora al 3,5%. Por lo tanto, un trato de favor. Y lo que es incoherente, decías que es incoherente. Efectivamente es incoherente todo lo que esta señora hace, porque también defiende la sanidad pública, defiende la sanidad pública y luego tiene un problema y en lugar de irse al hospital comarcal de Villajoyosa, que funciona muy bien, donde vamos todos los que vivimos allí, se va a una clínica privada de Benidorm, que es muy buena, por cierto, pero se va ahí también. No, pero eso lo de la enfermedad de Elena Valenciano no fue así. No, fue una cuestión de urgencia. Es decir, vamos a ver, sí, es que sabía que ibas... ¿Puedo explicarme? Es que, Manuel, concluye y luego... luego me lo explicas. Vamos a ver, una cuestión de urgencia es esto no es Madrid, aquello no es Madrid. De la clínica donde ella fue al hospital de al lado hay 5 kilómetros. 5 kilómetros y son 4 minutos. La urgencia, entiendo que si bien fue Fuenlabrada y tiene que ir a Pardo o atravesar Madrid en hora punta, pues me parece que la urgencia está justificada. Pero cuando hay 5 kilómetros de distancia no es justificación. No es justificación. No, a mí no. Bueno, pues según ellos sí, según las personas que la llevaron, según las personas que la llevaron. Porque es que si no chirría, claro. ¿Puedo explicarlo? Según las personas que la llevaron, porque ella estaba en muy mal estado en ese momento, consideraron oportuno llevarla ahí porque estaba al lado y porque se asustaron, nada más. Evidentemente, el resto del vídeo que hemos visto y las explicaciones que ha dado Carlos, por supuesto que hay muchos elementos de incoherencia, algunos serán ciertos, otros ya veremos cómo son. Pero en el caso concreto de la enfermedad fue así. Claramente, Manuel, fue así. Dejadme que ponga una comparación. Pero dejadme, yo creo en la sanidad pública, pero me ha tocado alguna vez ir a un hospital privado y no hay ninguna contradicción. Déjame que ponga una comparación porque en el último programa, antes de Semana Santa, estuvimos debatiendo el tema de Esperanza Aguirre, que para el coche en el carril bus. La que se ha montado. Oye, ¿os imagináis que a Esperanza Aguirre le encontrasen 2 sociedades, que ha tenido embargos de Hacienda, que ha tenido apercibimientos de la Administración Tributaria, que tiene bienes que dices, oye, yo no sé muy bien qué tipo de bien empresarial es ese? ¿Os imagináis la que se hubiese montado? Pero si estamos debatiendo por el coche del carril. Si Tomás Gómez se hubiera escapado de la policía municipal, la que se hubiera montado. ¿Esto te parece igual que aparcar un coche del carril? La que se hubiera montado. Si hubiera sido Tomás Gómez, vamos, hubiéramos hecho programas por un. Pero yo quería hacer una aclaración sobre lo de los embargos. Uno, por favor. Manuel y Asís. Yo quería hacer una aclaración sobre los embargos, que me hace mucha gracia cuando a la gente no se echa de la casa porque no paga
paga la hipoteca, que a lo mejor tiene que pagar 700 euros al mes, 500, está en el paro y se le defiende que no echen de la casa. Me parece perfecto. Pero sin embargo, que hemos comentado de Picuda y de Lejano, las dos sociedades de doña Elena Valenciano, ella fue diputada en Europa del 1900 al 2008. Ganaba un sueldecito, más que lo que gana ahora. Ahora está ganando 20 y tantos el grupo parlamentario y 50 y tantos está ganando, según la declaración que tengo. 20 y tantos y 50 y tantos, 1000. Sí, claro, o sea, se ponen 80.000. Se ponen 80.000, que es lo que está ganando en las Cortes ahora mismo. Evidentemente se va a Europa porque Europa gana más. En Europa se gana mucho más. Estamos exportando a Europa los peores preparados políticos, que digo yo. Pero claro, en Europa van estas señoras como Lere Pajín, como Viviana Aido, que es de la cuerda de lo mismo. Son políticos de cuna que estaban en el momento oportuno, en el sitio oportuno, pero preparación cero y ambiciones muchas ambiciones. Por lo tanto, doña Elena Valenciano se va a Europa porque España se le queda pequeña. Pero repito lo que quería comentar, cuando le embargaron, ganaba dinero. Es el análisis político sobre la candidatura. Ganaba dinero cuando le embargaron. Que yo no pago ni que la candidatura del Partido Socialista se hace simplemente porque Elena Valenciano tiene una necesidad de ganar más dinero, es de verdad lo más sólido que políticamente he oído. Es de traca, vamos. De Aurora Boreal, caballero. De Aurora. ¿Por qué permite que le embarguen? Yo no sé por qué permite que le embarguen, pero que usted me cuente que la candidatura del PSOE se hace por las necesidades económicas de Valenciano, de verdad, por favor. Aparte de ridiculizar, bueno, o no ridiculizar a lo que se está diciendo y que yo respeto, es que lo terrible, aunque no me dejes hablar, lo terrible es ese maniqueísmo que te lleva hasta a ti a tener que intentar justificar por qué fue a una clínica privada en vez de a pública, etcétera. Mira, no, déjame terminar. Está instalada. No, nada, no me dejas hablar. Observo yo en está instalada. Nada, no me. No se oye nada si habláis todos a la vez. Tienes la suerte de no escucharme a diario. El terrible maniqueísmo que se está instalando en que todo el debate público consiste en decir que unos son los buenos y otros los malos. Es que unos son... vuestro. Nada, bueno, vuestro no sé a qué te refieres porque yo no estoy en ningún partido político ni de derechas ni de izquierdas. Pero si me dejas, aparte de boicotear y de hablar para que no se te entienda, no hay de un segundo... Vamos a ver, un momento, por favor. José Manuel, respetas el turno de Asís y se acabó la historia. Asís, adelante. Bien, aparte de eso, el maniqueísmo de tener que considerar que una cosa es buena y otra mala está instalándose en la vida pública. Esta misma señora se dedica a distinguir entre los buenos y los malos. Los empresarios son malos y los trabajadores son buenos, a menos que yo sea la empresaria, por supuesto. Lo público es bueno y lo privado es malo. Oiga, señor, lo público vive de lo privado, sépalo usted. Este maniqueísmo terrible. Rajoy, que yo no soy muy precisamente de Rajoy es que para que las mujeres ganen tiene que perder Rajoy. Esos son los argumentos más vastos, vulgares. Eso se dice en cualquier país de Europa y a esa candidata sencillamente al día siguiente la tienen que cambiar por maniquea, por vulgar y por extremista. Eso es vulgar y eso lo estáis apoyando. General Isabel, y luego le voy a pedir a Manuel que nos cuente cosas de Alfaz del Pi y a Ramón, por supuesto. A mí, con independencia del abuso, la incoherencia y el fracaso empresarial de esta señora y su marido, puesto que han terminado embargados y se han terminado quedando sin finca y sin casa, realmente todo eso me parece pecata minuta comparado con el error de haber resucitado para su campaña electoral a ese fantástico líder de la política social que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Eso sí que me parece un error espantoso y no esto. Lo han tenido que traer directamente de correr el maratón de Nueva York, que se había perdido por ahí. Isabel. Vamos a ver, yo centrándome en lo que tú nos propones, a mí me parece que hay determinadas conductas que un político no puede tener. Y una de ellas es no pagar sus impuestos. Si hay algo que exige la ejemplaridad en la vida pública es pagar religiosamente tus impuestos. Y luego puedes ir a la sanidad pública, a la privada, a la medio pensionista, ser rico, ser pobre, ser de familia pija, de ser de familia... Me da lo mismo. Pero un político que se pasa la vida pontificando al personal tiene que pagar religiosamente sus impuestos, lo que le toquen. Y si no los paga, está descalificado para dedicarse a la vida pública y para lanzar mensajes de ciudadanía. Directamente descalificado. Y punto número 2, brevísimamente. A mí hay otra cosa que me molesta por demás del currículum de doña Elena Valenciano y es que haya empezado 2 carreras y no las haya terminado. Porque las empezó en la universidad pública y la universidad pública la pagamos entre todos. El 80% del coste de una matrícula en la universidad pública está sufragado por el contribuyente. Y un político, insisto, que se pasa la vida pontificando, no puede darse el lujo de decir que le aburre su carrera, que se aburrió y que dejó la universidad. Porque para cuando se aburrió y dejó la universidad nos había costado muchos miles de euros su carrera. Y lo menos que podía haberla hecho por respeto a quienes se la han pagado, a quienes se la hemos pagado, es terminarla.
3 Totalmente años de por acuerdo. 1.000 Ramón y Manuel. Ramón. 23.000 euros. A mí en estas elecciones europeas lo que más me sorprende y me causa verdadera preocupación es que nadie habla de lo que tendría que hablar. Las elecciones son al Parlamento Europeo para discutir temas europeos. No he oído hablar todavía a ningún candidato de la Unión Fiscal, de la Unión Bancaria, del supervisor único. Del supervisor único de todo el sistema bancario, de la política del Banco Central Europeo, de la política de agrícola común. Y podrán decir, no, es que eso a los españoles no les interesa porque son cuestiones muy técnicas. De esas cuestiones técnicas dependemos, porque el tipo de interés lo fija el Banco Central y los precios agrícolas lo fija la Comisión Europea y el sistema bancario depende de la Agencia Bancaria Europea y de Basilea III. Y todo eso desaparece y están aquí con la verborrea y la demagogia de siempre, que muestra además una gran ignorancia de temas europeos. Y finalmente, Carlos, yo digo una cosa. Si aparecen estos ejemplares que van criticando porque tal y que cual, los ricos, siempre hablando de los ricos, bueno, ¿qué hay que hacer? Que los partidos exijan una ficha técnica de la situación económica y judicial de cada uno de sus candidatos y que se establezcan las bases de las convocatorias electorales un sistema de incompatibilidades. Y punto. Y dejémonos ya de que si está embargado o no está embargado. Si está embargado y no cumple con las leyes fiscales no se puede presentar y punto. Yo quería, abundando un poco en lo que ha dicho Isabel. Te voy a pedir además que nos des algunos datos de eso que ocurre en Alfa del Pi. Abundando en lo que decía Isabel, que una cosa es predicar y otra dar trigo. Tiene razón, no se puede ir de defensor de la patria por un lado y luego hacer lo contrario. Porque hay que recordar que hay un terreno también comprado en Relleu, cerquita de Villajoyosa, que es un terreno que está para especular. O sea, si tanto critican a los empresarios del ladrillo que han hundido el país, etcétera, etcétera, ¿para qué tiene un terreno ahí improductivo, que eran olivos, pendiente a qué? A que haya un plan nuevo, que ya hablaremos del plan general de Alfa del Pi si quieres después, a que se vuelva a reactivar. O sea, hay cosas que no cuadran. Yo me parece muy bien que... Tengo una duda, ¿le mandará Elena Cortés a la Corral Utopía a ocupar la finca? ¿Si la tiene vacía? Ahí la tiene vacía, además tiene agua, es una finca bastante buena. Y yo creo que esa finca está ahí en espera de tiempos mejores. Es mi opinión también, Tiempos mejores le llaman recalificación. Sí. A ver, yo me sumo a lo que ha dicho Ramón. Creo que es verdad que en esta campaña se está hablando de todo menos de lo que realmente interesa. Pero en parte también es por el mismo maniqueísmo que denunciaba Asís, y es que nos dedicamos a intentar tumbar a los candidatos, sobre todo a tumbar al candidato del Partido Socialista en función de que tiene o no tiene mayor o menor patrimonio. A mí, o sea, que exponerle a la gente a quién vota se llama tumbar a un candidato de un partido. No, perdona, se está yendo a la caza que lo otro era hurtar información a los votantes. Se está yendo a la caza de la candidata socialista. Y esto lo estamos viendo a diario, se está yendo a esa caza. Yo ni entro ni salgo, o sea, a mí me parece igual de bien. A mí me parece igual de bien la candidata socialista que el candidato del Partido Popular, siempre y cuando, perdona, ¿puedo acabar? Siempre y cuando utilicemos el mismo rasero para juzgar a uno y a otro. Porque a mí que Elena Valenciano se esté exponiendo aquí que no es buena candidata porque tiene 2 sociedades, no. Lo que me parece impresentable es que le haya sido embargado. Oye, si no me dejáis que acabe, no os enteráis. Pero no digas la información como no es. Lo que hemos presentado son los datos que ella no da de cómo tenía 2 sociedades con bienes inmobiliarios, de cómo los dedicaba a la especulación inmobiliaria y de cómo fue embargada. De nuevo, embargada por Hacienda. Estoy acabando mi exposición diciendo que lo que me parece impresentable de todo lo que se ha puesto aquí en Solfa esta noche es, efectivamente, que no pague esos impuestos y que haya sido embargada. Pero lo demás, ¿qué problema hay que tenga sociedades? ¿Qué problema hay? Se habla del patrimonio del candidato del Partido Popular, que es el más rico del Partido Popular, y a mí no me importa que sea el más rico. Yo lo he expuesto desde el primer momento. A mí el patrimonio que tenga Elena Valenciano me da lo mismo. Sí, te da lo mismo, pero ahí está todo. Venga, lo que no me da lo mismo, lo que no me da lo mismo es que esa Hacienda que ellos dicen que nos tiene que subir los impuestos a todos, resulta que la primera en impagarlos sea ella. Estamos de acuerdo, es impresentable. Pues adelante, no, es impresentable. Déjame, ahora te pido yo que me dejes terminar. Si acabo de decir que es impresentable. Con el mismo respeto y con la misma sinceridad con la cual tú me dices que nosotros hacemos caza de un candidato, yo te digo, me parece increíble que un periodista pida
que sus compañeros periodistas no puedan dar información real de aquellas personas que se presentan a ser votadas por el pueblo español. Me parece, como ejercicio profesional, me parece indescriptible. Perdóname que te lo diga. Ha cometido fraude fiscal. ¿Cuáles son los embargos a Arias Cañete? Las sociedades que no declaró. ¿Cuáles son? No, Maripao, dímelos, porque es que los desconozco. ¿Cuáles son los embargos fiscales a Arias Cañete? No, pero si yo no... Vamos a ver, si es que me estás acusando de algo que yo estoy defendiendo justo lo contrario. Tú has dicho que hablemos de los escándalos de Arias Cañete. Yo te pregunto de cuáles son. No, de los escándalos no, de exponer el patrimonio, porque aquí no solo se está hablando del escándalo de los embargos. Se está diciendo que tiene 2 sociedades, que no sé qué, que ha pedido un crédito de 300.000, que nadie puede pedir en España un crédito de 300.000 euros. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? De 300 y 150. ¿Qué problema hay? Estamos exportando lo mejor de cada casa. Ya. Mira, en donde yo vivo, los camareros tienen que hablar inglés. Y en muchos sitios, un bedel tiene que tener un máster en Derecho. Para ser político en este país no se le exige nada. Se exige estar ahí, un currículum mínimo. Esta señora Elena Valenciano va a representar en Europa no al Partido Socialista, a España. Recordemos que va a España. Estará en el Grupo Socialista representando a España. Y repito, lo mejor de cada casa. Y la va a representar mal porque no acabó la carrera. Espero que luego en Europa, conociéndola, se difumine en Bruselas y en Estrasburgo con el marasmo de gente y no se la vea mucho. Ya, pero usted es del Partido Popular, ¿qué va a decir de ella? Ramón, te voy a pedir que no tiene estudios universitarios puede ejercer la representación popular peor que otro que se los tiene. Estamos hablando de algo bastante feo, ¿eh? La representación popular no tiene nada que ver con la cualificación para los puestos de gestión. Nada que ver. De hecho, ese es el problema, así estamos. De hecho, ¿puedo acabar? De hecho, tuvimos, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, claro, un ministro del Interior que no tenía una formación universitaria contundente, ni mucho menos, que era el ministro Corcuera, y no fue un mal ministro del Interior. No, acabamos sacando una norma del pantalón en la puerta, pero ya sabía que al poner el ejemplo de un socialista, en fin, iban a saltar las masas. Y los fondos reservados que utilizaba para comprar joyas. La pregunta es muy simple, José Manuel. ¿Tú irías a curarte unas anginas a alguien que no fuese médico? Es que no se trata de eso. La representación... No, Carlos, es que la representación política democrática no es eso. Déjame a mí, porque me has preguntado y te respondo. Déjame que diga 10. Vamos a ver. Si tú no irías a curarte una birria de anginas a alguien que no tuviese la titulación, tú sí eres capaz de poner un país del cual dependemos 47 millones de personas en manos de una persona sin capacitación. Así vamos, José Manuel. Es que no me has escuchado. Es que no me has escuchado. Pero es que no me habéis escuchado. Yo no he dicho poner un país en manos de alguien que no tenga cualificación. He dicho la representación de la voluntad popular, que son dos cosas distintas. Se puede ser diputado en una asamblea autonómica o en un parlamento sin ser titulado universitario, y no se debe ser presidente del gobierno o ministro de lo que sea sin tener titulación universitaria.